¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Este es mi primer vídeo y vamos a empezar con un pequeño cursito de cómo hacer una serpiente Blackwork a mi estilo desde cero, teniendo todos los detalles en cuenta. Antes de todo, gracias por estar aquí, por apoyarme. Creo que hay muchas formas de sacar serpientes y muchos estilos, pero este mini cursito que vais a ver ahora mismo os puede ayudar para llevarlo en el estilo que estés haciendo, da igual cuál sea, y sobre todo, y lo más importante, es que es una forma muy sencilla de poder sacar una serpiente desde cero. Lo vas a aprender con solo ver este vídeo una o dos veces. Así que te voy a recomendar que si quieres coge lápiz, libreta o iPad, lo que tengas, y intentes practicar mientras ves lo que vas a estar viendo desde ya. Bueno, para empezar quiero enseñaros el programa que utilizo, se llama Sketchbook. Para mí es el que me funciona mejor, tenemos el Procreate también y otros programas que vosotros conoceréis, pero este es el que yo utilizo porque utilizo nada más que 4 o 5 herramientas para hacer mis diseños. Iván, ¿cuáles son las herramientas que tú utilizas? Bueno, aquí os las voy a explicar. Para empezar, lo más básico, el lápiz, que es con lo que boceteo. Tenemos diferentes formas de usarlo, podemos hacerlo más grueso o con más opacidad, como aquí os mostraré, por ejemplo. Aquí podemos bajar la opacidad, se verá más oscuro o más claro, ahí tenéis un ejemplo. Y luego tenemos el tema del grosor del pincel, más ancho o más estrecho, más estrechito ahí y más ancho ahí. He de decir que para mí, para sacar las serpientes, utilizo las dos formas, luego lo veréis. Aparte de esto, otra cosa básica que es la goma de borrar. Es como todos sabemos, pues para borrar lo que creemos que no nos ha quedado bien y poder rectificar algo. Hay dos tipos de gomas, yo utilizo la primera, vienen a ser lo mismo. Puedes hacer lo mismo, bajar la opacidad con la que borras o incluso subir el grosor y bajar el grosor para borrar más estrecho o, como podéis ver aquí, borrar más ancho. Básicamente eso. Luego, la tercera herramienta que utilizo es con la que paso a limpio mis diseños, que viene a ser, digamos, como una pluma. Hay distintas, yo la que utilizo es esta que os estoy indicando, es la que me va mejor, porque dependiendo de la presión que utilices, puedes hacerla más estrecha o más gruesa. Ahora, cuando veáis que puedo, igual que las otras, cambiar el tamaño, puedes hacerla más estrecha y más ancha dependiendo de la presión que le hagas a la pantalla, en este caso, porque es un iPad. A mí me va muy bien, es con la que paso a limpio, con el mismo pincel hago las líneas gordas y las líneas finas y me va perfecto. En la zona de arriba tenemos otro tipo de herramientas. Sé que diréis, coño, hay muchísimas herramientas aquí. Sí, pero yo os voy a enseñar las que yo utilizo para sacar de lo que va el vídeo, las serpientes de cero a final, para sacar un diseño de una serpiente Blackwork. Aquí a la derecha tenemos las capas, muchos ya sabréis cómo funcionan, os muestro un poquito. Yo normalmente las capas las utilizo para hacer una para el boceto y otra para pasarlo a limpio. Si necesitas hacer más capas de boceto, puedes hacerlo. Aquí podéis ver un poquito cómo funciona. Con que lo trasteéis un poco sabéis cómo funciona. Pero bueno, yo para lo que es sketchear, para sacar un diseño lineal, porque nunca lo sombreo en tablet, siempre saco un diseño lineal para luego tatuarlo, saco dos capas como os indico aquí, una para el boceto y otra para pasarlo a limpio. Luego la del boceto me la quito, me la guardo para tenerla pues de recuerdo, y la que me quedo es la buena, la final, la lineal, con la que luego voy a poder sacar una calca en el caso de que venda ese diseño o para ofrecerlo y que se vea más bonito. Pasando de esto, os quiero enseñar mi herramienta favorita, que es esta de aquí. Es un tipo de corrector que corrige la línea, esas pequeñas imperfecciones cuando haces un trazo, esto te lo limpia. Creo que en Procreate, si no me equivoco, también está. Aquí viene a ser lo mismo. Puedes graduar un poco el tipo de corrección que quieres, si quieres que te lo corrija más o menos, para tener más margen de error. Yo normalmente me lo pongo al 3, a la mitad, y bueno, aquí podéis ver una sin corregir y otra corrigiendo, donde ves que te pule un poco la línea. Obviamente, siempre es importante saber que dependiendo como tú traces el trazo bien limpio, va a ser más limpia la corrección y va a quedar más bonito. Esto no hace magia, de alguna manera un poquito porque te ayuda a corregir, pero no hace magia, no va a ayudar a que suba tu calidad. Pero es una herramienta que yo utilizo para pasar a limpio un diseño. Y contra más limpio el diseño final, más limpia la calca o más bonito se va a ver para algún cliente que pueda querer ese diseño. Una vez dicho esto, sabiendo las cosas básicas, vamos al lío. ¿Por dónde empezamos para una serpiente Blackwork en mi estilo?
Primero de todo, lo primero que hago es marcarme el cuerpo, la anatomía de la serpiente, y siempre lo hago utilizando el lápiz con un grosor bien gordo, con el grosor que quiero darle a la serpiente. Como podéis ver aquí, esta forma es una forma que a mí no me gusta hacer, que es la clásica forma súper cilíndrica de una serpiente. No me gusta, a mí me gusta sacarla de una forma más rota. Esto hay que estudiar, hay que mamar serpientes para llegar a entender un poquito este tipo de composiciones. Pero bueno, aquí podéis ver el ejemplo de la diferencia entre las dos. Arriba tenéis la clásica forma de serpiente, que es lícita y se puede sacar bonita, pero yo la prefiero más orgánica, más rota, por así decirlo, y al final me queda un resultado que yo creo que queda más bonito y que puede dar mucho más juego para poder encajarla en cualquier tipo de diseño. Lo siguiente hay que saber, un error que cometemos mucho: las líneas de la serpiente, el grosor siempre tiene que ir paralelo y descender progresivamente. A la derecha tenéis el error y a la izquierda tenéis lo correcto. No puede pasar lo que sucede en el de la derecha, al igual que en una curva. No puede. Aquí tenéis a la izquierda una zona paralela y a la derecha una zona que no queda paralela, y que es un error que cometemos muchas veces. Tiene que tener siempre una línea paralela con la otra en su grosor. Otro detalle importante que quiero explicar en esto es las terminaciones, cuando termina en la cola. A la derecha os voy a hacer el error y a la izquierda el que está bien hecho. Normalmente cometemos el error de que acaba con demasiada punta y estirando mucho la progresividad de cómo vamos de ancho a estrecho. Yo siempre creo que hay que hacerlo bastante progresivo y que no se vea esto que estamos viendo en el lado de la derecha, porque parece la punta de una bengala o el churro de una caca de perro. En cambio, a la izquierda vemos como va descendiendo progresivamente, queda mucho más bonito visualmente, lo podéis ver, y es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta siempre. El siguiente paso es sacar la cabeza. Yo siempre las hago con la boca cerrada porque me gustan más, y lo que hago para empezar es marcarme donde voy a encajar la cabeza, al igual con el mismo pincel y grosor que como el cuerpo, como podéis ver aquí. Aquí tendría marcada la cabeza. Lo primero que hago es marcarme la curva de la frente y que me va a guiar por donde va a ir la boca, y me hago una pequeña curva para marcar un poco la mandíbula superior. Y luego hago otra curva justo debajo para marcarme la mandíbula inferior y tener ese tipo de boca, es que me gusta tanto. Luego marcaría la zona donde voy a encajar el ojo. Creo que esto es mucho más visual de lo que yo puedo llegar a explicar. Aquí podéis ver un poco el tipo de práctica que hago yo a la hora de sacar la cabeza. Me marco primero lo principal, luego me marco un poquito la zona del morrito y ahí voy dando un poquito de forma. Como siempre digo, lo más importante es mamar mucho, ver muchas serpientes, muchas anatomías para llegar a sacar la tuya propia. Este curso es para que te ayude a sacar un tipo de composición y conclusiones donde tú a lo mejor no podías haber llegado, pero gracias a esto puedes llegar. Y mamando puedes llegar a sacar tu propia forma y tu propio estilo de hacer serpientes. Como vais viendo aquí, me voy marcando un poquito las formas básicas de la cara, me voy marcando por dónde va a ir la mandíbula superior, la inferior, aunque la boca esté cerrada, y de esa manera pues voy jugando. Al fin y al cabo es un juego, bocetear, es ir boceteando, probando, hasta que ves la zona, la forma más correcta. Algo que remarco aquí, por ejemplo, como acabáis de ver, es no hacer siempre mucha diferencia entre el tamaño de las mandíbulas. Me gusta que se vean bastante paralelas, que se vean bastante igual, y queda una forma muy bonita de cara. Yo, como este curso os lo estoy dando, os cedo esta forma de sacar la cabeza y podéis utilizarla libremente. Aquí podéis seguir viendo un poquito cómo me marco todo. Aquí justo me marco este tipo de curvas porque me gusta meterle esta clase de textura a la zona de lo que es la boca, para también poder separarlo luego lo que es la zona de las escamas. Me gusta muchísimo, me queda bonita y la verdad, funciona. Siempre que la hago de esta forma me queda un resultado muy, muy bonito. Algo importante que hago cuando he terminado de bocetear la cabeza de la serpiente es marcarme el centro de ella y sacar esa fuga hacia donde voy a sacar el cuerpo, como podéis ver aquí. Aquí, como tengo un trocito pequeño marcado de cuerpo, os recalco un poquito lo que os explicaba antes de la importancia de que esté en paralelo. Como veis, a la derecha hay un pequeño error que podríamos haber cometido y haber dejado más estrecho. Y ahí lo corrijo.
Esta es una forma muy rápida, sin explicación, de cómo podéis ver de cómo derivo de la cabeza al cuerpo, digamos, la composición de la serpiente. Siempre desde la mandíbula inferior. El detalle importante que quiero explicar aquí es que es de donde voy a sacar toda la zona de la barriga, donde voy a poder jugar para sacar y darle juego luego a la barriga. Aquí os hago un ejemplo rápido para que podáis ver y entender este detalle que os estoy explicando. Aquí os marco un poquito dónde irían luego y dónde nacerían las escamas desde la cabeza, pero para que entendáis a lo que me refiero. Pero no necesariamente nos funciona para esa forma. Puedo sacar de la misma cabeza otra composición de cuerpo, en vez de hacia arriba, hacia abajo, y vais a poder ver cómo puede seguir funcionando la misma cabeza. Simplemente es sacar otro tipo de fugas, por sacar por otra zona las rayas que marcan la barriga, que más tarde os explicaré cómo desarrollarlas y cómo poder llegar a marcártelas. Aquí podéis ver cómo saco un poquito la forma de este tipo de cuerpo. La cabeza ya no va el cuerpo hacia arriba, sino que el cuerpo justamente va hacia abajo. Desde la mandíbula inferior saco las barrigas, las rayitas de la barriga, y por ahí voy marcando hacia abajo. Y desde la misma cabeza puedo sacar otro tipo de inicio del cuerpo y la composición de la serpiente. Aquí os enseño un pequeño detalle que os explicaba antes cuando me refiero a que me gusta que la composición tenga un detalle roto. Ahí, si os fijáis, hay una curva cerrada. Os enseño dos ejemplos. No me gusta que quede una curva súper limpia. Me gusta que tenga ese detalle en el que rompe un poco la composición. Empezamos con el cuerpo. Aquí os enseño y os muestro las dos partes en las que divido el cuerpo de una serpiente: en barriga y en escamas. En el primero os voy a enseñar de qué formas puedo llegar a sacar la barriga. Siempre la parte inicial es una pequeña curva, que de esa misma curva puedes sacar diferentes tipos de detalles, diferentes tipos de formas. Aquí podéis ver, podéis sacar esta clase de forma. Como os digo, siempre hay que mamar mucho de este rollo para saber llegar a sacar tu propia forma, o sacar incluso formas que no hayan existido nunca, y tener tu forma original de sacar una barriga de una serpiente. Hay 1000 formas de sacarlas. Todas son lícitas, todas son bonitas, pero dependiendo cómo la hagas, encajará mejor con el diseño o no. Eso ya es trabajo tuyo. Yo solo te estoy dando lo que es la base. En este lado derecho os muestro la otra parte de la serpiente. Escamas, no tiene mucho misterio, vienen a ser escamas. Hay distintas formas de sacar las escamas que ahora después os mostraré. Aquí vengo a daros un mejor ejemplo bastante rápido de la manera en la que divido las serpientes. Podéis ver las dos partes en las que divido las serpientes, no hay más. Puedes llegar a sacar 3 zonas, 4, 5, al fin y al cabo hablamos de ilustración, de arte, y puedes inventar lo que quieras. Pero yo vengo a mostrarte cómo las divido yo y cómo las hago yo. Podéis facilitaros la vida y en zonas de curva podéis hacer solo escamas y en otras zonas de curva solo barriga. Pero si podemos llegar a conseguir en que en varias curvas de la serpiente tengan ambas cosas, nos va a dar mucha más textura y va a quedar mucho más profesional el tatuaje. Aquí os voy a enseñar un ejemplo de la diferencia. Ahora podréis ver lo que es jugar con esas dos texturas, las escamas y la barriga. No os alteréis, dentro de poco os enseñaré cómo sacar esta composición. Lo estoy haciendo muy directo solo para enseñaros ese ejemplo de que podemos darle mucho juego. Aquí os voy a marcar un límite para que veáis lo que sería la zona de la barriga, y esta zona que os rayo ahora es la zona de las escamas. Y aquí tendríamos las dos zonas, las dos partes que os he explicado hace un momento.
Y bueno, visto un poquito este ejemplo que os he podido mostrar aquí, os voy a enseñar ya el siguiente punto, que no es el más importante, pero no es menos importante, así que vamos a ello. Empezamos con el cuerpo de la serpiente. Lo primero de todo, elegir el tamaño y el grosor de la serpiente. Y acto seguido vamos a elegir dónde vamos a colocar la cabeza de la serpiente y hacia dónde va a estar mirando. Si hacia un lado, hacia otro, en qué lugar. Yo me voy a quedar con este, me la marcaré aquí mismo. Una vez sé dónde tengo la cabeza de la serpiente, paso a sacar diferentes formas del cuerpo. Nunca vas a llegar a sacar a la primera la forma que más bonita y más te guste, pero bueno, a veces puede pasar. Yo en este caso os enseño diferentes formas de hacerlo. Puedes llegar a sacarla más hacia arriba, jugar con que dobla un poquito más aquí, jugar con que aquí saca un poquito más recto el cuerpo, ir jugando. Os he puesto este palo porque es como si fuera una referencia de una daga o un palo o cualquier cosa que puedes llegar a enrollar con una serpiente en cualquier tipo de diseño. Esta es la forma exacta que os he dicho antes que no me gustaba, tan cilíndrica. La quiero rota. Como podéis ver, me voy a seguir probando formas hasta que me quede con la que más me gusta. Seguiré probando y probando y probando. Esto es un vídeo donde os enseño. Seguramente en un par de veces lo hubiera sacado, pero quiero mostraros un poco los diferentes intentos que puedo llegar a tener en sacar una forma que al final me quede bonita. Muchas veces cometemos el error que vemos que la primera vez no nos gusta, la segunda tampoco, la tercera tampoco, y nos rendimos y creemos ya que ya esa composición no sirve. Así que no, hay que seguir intentando hasta que encuentres la forma que más te gusta. Y al final la sacas. Bueno, empezamos con el cuerpo de la serpiente. Lo primero que vamos a hacer es marcarnos esas líneas paralelas de las que os he hablado. Marcar todo lo que es el cuerpo. Yo, como podéis ver, empiezo marcando poco a poco por donde creo que va a ir el cuerpo. Aquí, si os fijáis, me he equivocado un poquito. Saco un poquito la línea más hacia abajo para corregir ese efecto paralelo del que os estoy hablando todo el rato, que creo que es de lo más importante y el fallo que suelo ver más en la gente que empieza a hacer serpientes. Aquí os marcaré un poco los pliegues, tenemos que saber por dónde va a ir el cuerpo, hay que tener un poquito de lógica y saber ver desde lejos qué forma le queremos dar al cuerpo, así que ese tipo de pliegues hay que tener muy mamado el tema de las serpientes, que es algo que también recalco para saber. Aquí, como podéis ver, ya tengo más o menos un poquito la forma principal de por dónde va a ir el cuerpo. Como podéis ver, no es la clásica forma cilíndrica con muchas curvas. Siguiente paso, me voy a marcar el centro superior donde van a ir las escamas por toda la parte de la serpiente. Yo normalmente suelo empezar por la zona de lo que es la barriga para luego saber dónde van a ir las escamas. Pero aquí, como ya sé por dónde van a ir, os marco un poquito lo que es el centro superior. Y aquí podéis ver, os empiezo a marcar lo que es la línea central que me va a marcar la zona de la barriga. Hay que tener un poco de ojo por dónde las sacamos porque tiene que ir acorde a la zona, como aquí os marco, la zona donde está el centro superior, donde irán las escamas. Una vez marcado todo el centro de la barriga, me voy a empezar a marcar la anchura, la paralela, donde voy a sacar esas líneas, esa zona donde va a haber barriga de la serpiente. Aquí podéis verlo. Tiene que haber la misma distancia entre un lado y entre el otro aprox, como podéis ver. No puede ser más estrecho y más ancho. La misma teoría que tenemos para todo el cuerpo en conjunto de la serpiente tiene que haber para la misma zona de lo que es la barriga. Tiene que haber la misma distancia de barriga en toda la zona del cuerpo y ir disminuyéndola progresivamente a medida que disminuye progresivamente el cuerpo de la serpiente. Aquí podéis ver, me estoy marcando dónde va a ir
la barriguita de esta serpiente tan mona, que me gusta mucho, por cierto, la forma que le he llegado a sacar a esta serpiente. Aquí tenéis, os lo puedo marcar, la zona de escamas, os la estoy dejando bien rayada, como en el ejemplo anterior, en el vídeo, y la zona de barriga. Un truco que os estaréis preguntando, que estáis viendo ahora, que va muy bien para saber qué dirección sacar las curvas de la barriga y las escamas, es este. Tenéis que imaginar que estuviera hecho por cilindros la zona del cuerpo de la serpiente. Hay algunos tipos de pinceles en Procreate que te hacen directamente esto, pero yo prefiero hacerlo a mano porque me queda mucho más orgánica y no del todo suele salir bien la de Procreate. Aquí podéis verlo. Ahora lo voy a marcar un poquito mejor, un poquito más profesional. Y realmente cuando tienes pillado este truco es muy sencillo. Yo directamente no me marco esto a la hora de sacar serpientes porque puedo hacerlo a ojo, pero para cuando estás empezando a sacar este tipo de composiciones que no las tienes del todo controladas, vienen muy bien. Aquí podéis verlo que voy jugando con las curvas y con la forma que tiene el cuerpo. Siempre teniendo concordancia, imaginando esos cilindros de los que os hablo. Podéis hacer más líneas, menos líneas, que haya una barriga más estrecha con sus curvas y unas líneas más anchas. Aquí podéis ver luego cómo voy a poder ir marcando lo que es la zona de la barriga, que llega a ser entre esas líneas y esas curvas que me he marcado y dentro de la franja de la anchura de barriga que me he marcado anteriormente. En esta zona creo que lo vais a poder ver mucho mejor reflejado este ejemplo. Primero de todo me marco las curvas, ese tipo de cilindros imaginarios, y me marco con una línea más oscurita lo que es los pliegues de la barriga dentro de la franja que me he marcado. Aquí tenéis un error, no puede pasar esto. Siempre tiene que haber una distancia que tenga coherencia una línea con otra. La teoría del paralelo funciona para todo, como podéis ver. Y bueno, aquí me acabo de marcar un poquito lo que viene a ser ya la barriguita, me lo voy dejando ya preparado. Vamos a la última parte del boceto de la zona de la barriga, pasar un poquito más a limpio esto. Lo que detallo muy importante aquí es que no hago una línea totalmente recta, me gusta que sean orgánicas y como podéis ver le doy un poquito de volumen a las zonas de barriga que quedan en el exterior, que quedan pegadas a la última línea de esa composición y así le da ese efecto de que la barriga no es algo plano, tiene ese pequeño volumen y le da ese toque un poco realista, un poco basado en la realidad. No es un dibujo realista, pero sí que se basa un poco en la composición real de una serpiente. A gustos, colores y formas. Al fin y al cabo me gusta a mí así, pero como siempre digo, después de mamar mucho, tú puedes llegar a sacar tu forma favorita de barriga. Yo las hago muy simples y me gusta dejarlas muy parecidas al resultado final, dejarlas muy simples, como podéis ver, pero puedes darle la forma que tú quieras. Tienes esa base y de ahí tú juegas, pruebas y lo que hacemos los artistas, creamos. Si os fijáis, hasta ahora eran planas esas líneas porque van por el interior, pero ahora que vuelvo a llegar a ese borde del cuerpo, le vuelvo a dar ese pequeño volumen para que le dé ese efecto. Parece una tontería, pero muchos de vosotros obviamente lo sabréis, pero otros no, y cuando lo veáis vais a decir, ahora entiendo por qué a veces a nivel visual no me funcionaba esa zona. Es un detalle importante que recalcar, yo creo, así que bueno, para vosotros. Tenemos ya un poquito más pasado a limpio lo que es la zona de la barriga. Ahora me voy a marcar un poquito el centro para darle un pequeño detallito a este cuerpo. Ahí os he marcado por dónde iba el centro, pero yo le voy a meter un pequeño medio círculo en la zona del medio porque a nivel visual le queda muy bonito a la hora de acabar el diseño porque te hace muy fácil de ver dónde está el centro de la barriga, por dónde va ese centro. Y aparte es un detalle que queda bonito, así que bueno, aquí podéis verlo. Ya tenemos la parte de la barriga pasada más a limpia, ahora vamos a lo que es la parte del cuerpo. Las escamas vienen después, vamos a la segunda parte. Aquí os marco un error, podéis ver,
como la distancia disminuye y recalco lo de todo el vídeo. El paralelo, que haya una distancia con coherencia en todo el cuerpo. Ahí tenemos otro error, como podéis ver, tengo que asancharlo para que tenga esa distancia que tiene coherencia. Una vez más o menos listo, empiezo a pasar un poquito más a limpio la parte exterior del cuerpo, la línea exterior. Como vuelvo a decir, no deja de ser un boceto, podemos probar y probar y probar y hacer 20 capas del mismo boceto hasta que consigamos la que más nos gusta. Aquí he ido un poquito más por faena para que el vídeo no se nos haga eterno y no se haga aburrido. Bueno, vamos terminando el cuerpo y vamos a ir ahora a marcarnos y dejarnos preparado el tema de las escamas. Como el juego que habíamos hecho antes, empezamos a marcar ese tipo de cilindros que nos marcan un poco la anatomía de la serpiente. Son cilindros imaginarios, pero que van a juego. Como vuelvo a repetir, en Procreate tenéis algunos pinceles que os dan este efecto de cilindros ya preparado. Es un pincel que ya viene preparado. Yo prefiero hacerlo a mano, me queda mucho más orgánico, me queda mucho más a mi gusto, pero tenéis pinceles que os pueden ayudar. Muy importante los giros. Aquí veis cómo va del giro más estrecho a donde se amplía el cuerpo más ancho. Esto es práctica. Viendo este vídeo podéis llegar a dominar un poquito lo que os estoy explicando, pero no viene mal practicarlo e ir probando hasta que lo dominéis un poquito más. El siguiente paso es marcarme el límite de la barriga y el que el mismo me va a limitar la zona de las escamas. Las escamas pueden llegar a unirse con la barriga o llegar a cortarse justo antes de llegar. Yo las prefiero que no lleguen a tocar. Hay muchísimas formas como la barriga de sacar escamas. A mí me gusta esta, más orgánica, más arrugada, y es la que le cojo más gustito. Y a la hora de hacer una continuidad de escamas tenemos esta que os estoy preparando aquí. Como podéis ver, hay una pequeña separación entre una y otra. Es muy fácil el ejemplo de ver, pero no es mi favorita. Yo prefiero hacerlo de otra manera, como os voy a mostrar ahora. Mucho más sencillita, va la curva del centro de una escama al otro centro y al siguiente centro. Es muy sencillo de hacer, del centro al centro y del centro al centro, y así todo el rato. Pero claro, esto era recto, ahora vamos a las curvas. Cada sección nos marca una escama, una filera de escamas, así que vamos a empezar. Nos tenemos básicamente que limitar a esas líneas que nos hemos marcado. Veremos cómo en zonas van de más estrecho a más ancho, pero es fácil. Te limitas a hacer una escama del centro al centro de la siguiente. Vamos a hacer otra de aquí al centro, otra vez al centro y así. Y el otro límite que tenemos que tener en cuenta es las marcas que nos hemos marcado anteriormente. Y de esta forma veremos poco a poco cómo todo va cogiendo la anatomía que tiene que tener este tipo de escamas en el cuerpo que hemos sacado. Posiblemente a esta altura digáis, uy, unas se ven muy pequeñas, otras se ven más grandes, pero cuando veáis el completo vais a ver cómo todo coge sentido. Aquí estas curvas complicadas, pero si te limitas a lo que ves, verás cómo luego todo funciona. Hay un detalle muy importante en estas curvas, y es que no solo tenemos que limitarnos a esa línea, sino que tenemos que inclinar un poquito las escamas hacia donde va el cuerpo para poder llegar a darle sentido, porque si las seguimos haciendo rectas nos vamos a meter en la barriga y no va a tener ningún sentido. Como podéis ver aquí, esto estaría erróneo. Tenemos que darle una pequeña inclinación hacia el lado que va el cuerpo y teniendo los límites que hemos hablado todo el rato, del centro al centro, y que llegue a esa línea que nos hemos marcado anteriormente.
Aquí tenemos otro pequeño giro y volvemos a hacer lo mismo. Los limitamos a esa línea que hemos marcado, va otra vez del centro al centro, pero las estamos inclinando un poquito hacia donde va el cuerpo. Aquí veis un poquito también el ejemplo de hasta dónde yo llego las escamas. No me gusta que lleguen a tocar con el pliegue de la barriguita de la serpiente. Así que voy dejando que justo termine antes de que llegue a la escama. Nuevamente inclinamos un poquito las escamas para este giro hasta que volvamos a coger la tranquilidad de la curva para hacerlo más en paz. Os dejo ahí disfrutar un poquito de las artes visuales de las escamas. Aprovecho para decir, recordad que este canal es nuevo, que si os suscribís y activáis la campanita me vais a ayudar muchísimo a poder seguir haciendo vídeos como estos y que el canal crezca y podamos hacer muchas cosas más todos juntos. Bueno, tenemos las escamas terminadas, veis como todos los giros tienen sentido, cogen esa dirección que le da un efecto súper bonito a la serpiente y lo más importante, que tiene sentido, no pierde el sentido de esa curva, de ese giro. Ahí os estoy marcando un poco para que veáis esas curvas lineales de las escamas que hacen. Se ve súper bonita, me encanta cómo se ve esta serpiente, espero que a vosotros también os guste. Y nada, creo que el siguiente paso es pasar a limpio esto, así que bajamos la tonalidad y vamos a ello. Como os comentaba antes, uso esa pluma, tenemos diferentes grosores de hacer la serpiente, aquí podéis verlo, y no he cambiado el tamaño, con el mismo pincel y el mismo grosor puedo hacer estos diferentes tonos, grosores, donde podemos hacer la línea más gorda, más fina, sin necesidad de estar retocando y editando el pincel. Y ahí os he marcado el corrector de antes, para recordarlo un poquito, para que nos salgan las líneas más limpias. Así que vamos a ello. Yo os quiero decir, sobre todo, lo más importante, es que mi parte favorita del diseño es esta, pasar a limpio el boceto, es como la chuche de todo esto. Y para las serpientes siempre escojo la línea gorda para lo que es toda la zona exterior del cuerpo, la del ojo, la de la boca y la de la barriga. Y dejo las líneas finas para lo que es la zona de las escamas. Bueno, más que la zona, las escamas en sí. Aquí os voy a dejar que disfrutéis tranquilamente del proceso de pasarlo a limpio. Es importante saber que cuando estás pasando a limpio un diseño, que luego lo quieres vender o simplemente ya tienes un cliente y lo vas a tatuar, marcarte bien un poco el grosor de las líneas para cuando la tatúes sepas qué tipo de contraste te va a dar antes de empezar. Pues ya puedes ver cómo encajan bien esas líneas gordas con las líneas finas. Primero de todo me marco todas las líneas gruesas, me dejo todo el mismo tamaño de líneas hechas ya y así luego puedo continuar con el otro tamaño de línea.
He terminado con la línea gruesa, empiezo con una línea que sería un poquito más media, un poquito más gordita que la de las escamas, que es la del centro, el cilindro céntrico de la barriga, que me gusta mucho este detallito. Y bueno, seguimos con este y después de esto iremos a las escamas. Si os fijáis, aquí me he quitado el corrector que pulía un poco la línea, me la he dejado para que quede más guarra, entre comillas, como más sucia, pero porque me gusta ese efecto arrugado de las escamas. Como podéis ver, no le doy un efecto súper limpio, le doy ese efecto más orgánico, por así decirlo, por apodarlo de una manera. Algo que también podréis estar viendo es que no me rijo exactamente al boceto que me he preparado, sino que a la hora de pasarlo a limpio voy dándole un poquito otra forma de la que exactamente tenía el boceto. Pero bueno, esto es algo que es a criterio de cada uno. El boceto es un boceto y pasarlo a limpio es otra historia. Pero bueno, viene a ser básicamente eso. Hacer al fin y al cabo lo que queráis hacer, como lo queráis hacer, y espero que esto que estáis viendo ahora os esté ayudando mucho a desarrollar serpientes a vuestro estilo, sobre todo. Espero que os esté gustando mi primer vídeo de un cursito para hacer una serpiente desde cero en mi canal de YouTube. Si esto tira y tengo buen apoyo, voy a hacer muchos más, donde en otros puedo llegar a hacer de flores, algún tipo de flor en concreto, puedo llegar a hacer de janias, etcétera. Hay muchas formas de hacer cosas, incluso cosas ya más derivadas desde el tatuaje. Yo creo que os puede ayudar a todos. Si de verdad os molaría que hiciera más vídeos como este, id dejándomelo en un comentario aquí en YouTube, abrirme en mi Instagram, me podéis escribir y comentarme qué os ha parecido. Os lo dejo por aquí para que podáis verlo. Y sobre todo, que os guste el contenido y que seáis sinceros, que si veis mejoras, veis cosas que podemos llegar a hacer mucho mejor de lo que se está haciendo ahora, me lo digáis, me vais a ayudar de todas formas. Aunque me digáis qué guapo está, hermano, vale, me motiva, pero si me decís, oye tío, me gustaría ver mejor esto, o me gustaría ver de esta forma algo así, eso me ayuda más que incluso a un qué guapo tío. Obviamente os agradecería a mí que me apoyéis, que me deis vuestro visto bueno, pero bueno, al fin y al cabo dependo de vosotros para poder seguir haciendo este contenido. Así que vosotros, si sois agradecidos y de verdad os gusta, házmelo saber, y así yo seguiré haciendo movidas de estas que estoy seguro que os van a encantar. Quiero darte un pequeño consejo, y es que si puedes volver a verte este vídeo mientras dibujas lo que estás viendo, te va a ayudar muchísimo a coger las técnicas que hemos estado hablando todo el rato y a poder sacar tus serpientes. Por favor, si sacáis serpientes a raíz de este vídeo, enviármelas a mi Instagram o por donde podáis. Y ahí la tenemos ya lista. Aquí tenéis la serpiente que hemos sacado todos juntos. Quitamos las capas y he dejado solo la pluma limpia, bien limpita. Ha quedado súper bonita, la verdad. Espero que os haya molado el vídeo, que os haya encantado, que sobre todo os haya servido de mucho, y me gustaría pediros algo. Si de verdad os funciona esto, dejadme en un comentario de qué os gustaría el siguiente vídeo, si de una flor, de un cocodrilo, de una máscara o de lo que sea. Dejadmelo en los comentarios, dadle un like, gracias por el apoyo y os veo en el siguiente.